Buenos días, hermanos, iglesia y piales. Buenos días. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor, bendito seas tú. Obra, Padre. Esta cita siempre la mencionamos, Señor, pero pues Padre, hoy permíteme explicarla claramente, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama: si alguno quiere ir en pos de Cristo. Hermano, esta cita está en concordancia en Mateo 16:24 y en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí. Hermanos, esto es un mensaje para los discípulos y para la gente que estaba escuchando. Escúchenme bien. Dice: llamando a la gente y a sus discípulos. Les da los términos del discipulado. Cómo instruir a otros, a la gente. Pero Cristo le está diciendo, pero también para que los discípulos supieran cuáles son los términos del discipulado. Y también para que el que ya es discípulo o ya hace parte de una iglesia se autoexamine. Hermano, Cristo les había dicho en los versos previos, ya los vamos a mirar, les había dicho a los discípulos y a la gente que estaba allí que Él debía sufrir y padecer. Y ahora les dice que ellos también deben estar dispuestos a lo mismo, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si querían ser sus discípulos. Algunos de ellos, de los oyentes de Él, algunos, no todos, esperaban un reino terrenal con riquezas, honor, gloria y placeres mundanos. Pero Él les habla de negación y tomar la cruz. Los pone en su sitio. Y les dice que debían prepararse y soportar persecuciones, sufrimientos y posiblemente la muerte si querían ser sus discípulos. Les dice eso: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El llamado a seguirle. El llamado a seguirle. El segundo capítulo, niéguese a sí mismo. Y el tercero, tome su cruz y sígale. Tome su cruz y sígale. Primer capítulo, hermanos, el llamado a seguirle. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Y llamando a la gente. Mira, hermanos, Cristo usualmente cuando llamaba a sus discípulos les decía: sígueme, ¿no es cierto? Sígueme y te haré pescador de hombres. Sígueme, deja esto, sígueme, sígueme. Un verdadero discípulo, lo dice Matthew Henry, lo sigue en su deber y lo seguirá hasta la gloria, hermanos. Porque es que los que quieren seguir a Cristo inicialmente, o la mayoría de personas están pensando, es en la gloria, por lo que Él da, ¿no es cierto? Y es evidente que eso da y eso nos motiva. Pero es aquel que va, el verdadero, es aquel que va en pos de Cristo. No le da órdenes como Pedro lo hizo, ¿no es cierto? Pedro muchas veces le intentó dar órdenes al Señor. El verdadero discípulo va en pos de Él, como la oveja en pos de su pastor, como el siervo en pos de su señor o de su amo, o como el soldado en pos de su capitán. Es aquel que aspira al mismo fin que Cristo aspiraba. ¿No es cierto? El que va a Cristo, obvio que, hermanos, porque nos da la salvación, pero no es lo único, definitivamente. No es lo único, ¿no es cierto? Pero aspiramos a eso, a la gloria de Dios y a heredar un día el cielo. Es aquel que camina en el mismo camino que Cristo caminó. Es guiado por el Espíritu Santo y sigue sus pasos. Se somete a su voluntad y sigue al Cordero por donde quiera que va, como dice Apocalipsis 14:4. Hermanos, entonces, eso lo decía Matthew Henry. Hermanos, entonces, el llamado a seguirle, hermano, este es un llamado para todos. Dice, les repito, como lo decía ahorita al principio, y llamando a la gente y a sus discípulos. ¿No es cierto? A la gente y a sus discípulos. En Lucas 9:23, que es la concordancia, dice: y decía a todos. Entonces, hermano, un llamado para todo el mundo. Nadie tiene excusa. No es un llamado solamente para el que ya es discípulo. No es un llamado solamente para usted y para mí que ya somos de una iglesia.
Es un llamado para el que viene por primera vez. Es un llamado para el que todavía no se ha decidido por Cristo. Lo está meditando. Tiene el corazón dividido. Está escuchando. Una persona que usted invitó a la iglesia. Bueno, Cristo. Se ha escuchado de Cristo. Bueno, él aquí habla claramente. Es para cualquiera que tenga algún deseo, como la gente que lo estaba escuchando, no eran todavía discípulos, o que ya haya tomado una resolución de seguir a Cristo como sus discípulos. Hermano, para todos, sea rico, pobre, erudito, ignorante, esclavo, libre, hombre o mujer, el que sea. Joven, anciano, ¿no? Jóvenes, niños incluso. Dice Matthew Henry, mire, esto es como si Cristo les hubiera dicho algo así. Si alguno de los que no son mis discípulos, hay unos que no son discípulos todavía en la iglesia, están apenas escuchando, están decididos a venir a mí, y si ustedes que ya lo son, están igualmente decididos a adherirse a mí, es bajo estos términos, los términos del discipulado, no otros términos. Muchos quieren seguir a Cristo bajo sus términos, y ese es el problema, hermanos, y Cristo lo deja claro. Mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema es que el hombre, la persona que no es creyente verdadero, o el falso creyente, el tibio, o el que lo está dudando, no quiere eso, hermanos, y así es muy difícil. Pero Cristo da los términos del discipulado. No los doy yo, no los da un pastor, los da Cristo mismo. Y créame que Cristo es mucho más exigente que lo que usted y yo podamos decir en cuanto a la santidad y a la obediencia, me refiero, ¿no? Hermanos, es bajo esos términos. Y ellos deben seguirme en los sufrimientos y en padecimientos. Así, cuando se sientan a calcular el costo, deben contar con esto, hermanos. Cristo no nos engaña, hermano. Cristo siempre habló claro. Los falsos maestros engañan. Cristo no engañó. Y yo espero nunca estar engañándolos a ustedes, hermano. Hermanos, pero venga, ¿qué venía pasando? Como yo les mencionaba, ¿qué estaba sucediendo? ¿De qué estaban hablando? Para que Cristo le dijera esto. Yo ya más o menos le mencioné algo al principio. Cristo les estaba preguntando en los versos previos a los discípulos qué decía la gente que era Él. ¿Qué decían de Él? Acuérdense que ahí Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Leamos en el verso 27 al 29. Final del 27 dice... Estoy en Marcos 8, ¿no? Marcos 8, 27, 29. Al final del 27 dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, yo ya prediqué esto hace no mucho, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. En Mateo 16, 16, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Lucas 9:20, la otra concordancia, dice el Cristo de Dios. El Cristo de Dios, o Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, les dice eso, les responde eso. Pedro les responde. Cristo entonces les anuncia que como el Cristo iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser llevado a la muerte y iba a resucitar al tercer día. Leamos en el verso 31 hasta el 32 la primera parte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. ¿Sí ven? Claramente. Yo tengo que padecer, yo voy a padecer. Entonces con esto estaban afirmando que él era el Cristo. Pero Pedro, carnalmente, como solemos hacer muchas veces, para justificar al otro, o con un sentimiento sensiblero, lastimero con otros, Pedro amonesta a Cristo, imagínense, lo amonesta por decir estas palabras. Pedro dice, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En Mateo 16, 22, la concordancia dice, le dice Pedro a Cristo, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. Hermanos,
Pero yo ya voy a explicar un poco más eso en el segundo capítulo, que estamos viendo todo el contexto. Pero entonces Cristo reprende a Pedro por hablar así. Eso es, si alguien viene a usted con sentimientos lastimeros, usted debería decirle más o menos cosas similares. No me tenga lástima, a mí no me tenga lástima. Eso no es así. Cristo hizo eso con Pedro. Pero no, Señor, que de ninguna manera te acontezca. No, mire lo que le responde Cristo. Reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Estaba siendo usado por Satanás, Pedro, en ese momento. En Mateo 16:23 la concordancia le agrega: me eres tropiezo. Es tropiezo hacerle eso a alguien que se ame tanto. Porque, ahora Cristo, pues evidentemente él se negó, ya vamos a ver eso. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermanos. Hermanos, mire, los discípulos tenían ideas cerradas. Ellos no podían pensar en la idea de la crucifixión de su Mesías o del Mesías. Ellos no podían entender o no podían aceptar que Cristo debía padecer y morir. Muchos de ellos, ¿no? La mayoría, bueno, no, hasta Pedro, imagínense. Muchos de ellos, sobre todo, no, esto sí, tal vez no todos, esperaban honores mundanos. Obviamente el que fiel no. Y recompensas temporales por servir al Maestro, a Cristo. Muchos de ellos no entendían que los verdaderos cristianos, como Cristo, deben ser perfeccionados por medio de los sufrimientos, como dice Hebreos 2:10. Y que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No podían entender eso. No podían entender eso. Que de ninguna manera esto te acontezca, le dijo Pedro, hermanos, uno de los principales apóstoles. Entonces, por tanto, ya en este contexto, Cristo deja claras las cosas. Él habla claramente, ¿no es cierto? Y dice estas palabras. Los llama a todos. Y dice estas palabras que son la cita base y complementa otra. En Marcos 8, del 34 al 38, lo voy a leer completo, toda esa parte. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, y sigue agregando: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les dice: usted no busque salvar su vida, usted busque salvar su alma. Eso sí, usted no se enfoque en el mundo, porque el mundo no le va a dar salvación. No corra por él, corra por su alma. Le dice al final: predique de mí, hable de mí, no se avergüence ante el mundo. Hermanos, son unos términos muy grandes. Si alguno quiere venir a mí, niéguese, ahorita ya lo vamos a ver, a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, esto no es salvación por obras, por supuesto que no. Este es el mismo concepto de la puerta estrecha. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. La salvación es por gracia, por medio de la fe, hermanos, claro que sí. Pero si usted dice que cree en Cristo, ya lo dice, usted es un discípulo, ya lo dice, ya hace parte de una congregación. O si usted desea, está empezando y desea o está dudando y desea seguir a Cristo, como la gente que lo escuchaba, usted debe estar dispuesto a cumplir este llamado. Es así, hermanos. Debe obedecer estas palabras de Cristo. Debemos obedecer estas palabras. Amén. Nadie puede, hermanos, nadie, y nadie va a ir al cielo, y nadie puede esperar ir al cielo sin sufrimientos, padecimientos y dolor. Hasta el ladrón en la cruz lo sufrió. Así fue cristiano unos minutos. Lo sufrió el ladrón en la cruz. Muchos creen que seguir a Cristo no le va a implicar conflictos o problemas en esta tierra. No, hermano. Váyase para el catolicismo romano, váyase para una iglesia de la prosperidad. Allá en Ipiales váyanse para la iglesia de Hechos, por allá de esas iglesias de la prosperidad. No, eso no es el cristianismo, hermanos. Eso no es el cristianismo. Eso es teología de la prosperidad. Así es.
Eso es otra cosa. Nosotros procuramos enseñar cristianismo bíblico, el que Cristo enseñó, el que enseñaron los apóstoles. Hermanos, Matthew Henry dice: muchos son discípulos más por casualidad o por voluntad de otros que por su propia voluntad. Así hay muchos, van arrastrados. Pero Cristo tendrá voluntarios en su pueblo. Como dice el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. A mí no me obligan a ser cristiano, hermano. Sí, es verdad que el Espíritu Santo me convence. Eso es obvio. Transforma mi corazón. Pero yo voy libremente después a Cristo, gozosamente. No me van empujando. Hermanos, Cristo y la Biblia hacen llamados similares, no solo este. Hay muchos llamados en las Escrituras de manera similar. Por ejemplo, en Lucas 14:27 dice que habían grandes multitudes que iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, mire, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede, es que no puede. Y el que no es discípulo de Cristo no va a ser salvo. Eso es así de sencillo, hermanos. Eso es una enseñanza clara en la Biblia. Y vuelve y agrega parecido a la cita base, o igual que la cita base: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede, es que no puede. Y el que no es discípulo de Cristo no va a ser salvo. Eso es así, hermanos. Mire, por eso ahí mismo en Lucas 14:28 al 30 les dice que calculen el costo, calculen la torre, midan la torre. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Mira, si está prendido, qué pena. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Sí? No sea que después, perdóneme, no sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay muchos que les pasa eso. No entienden, tal vez sí se los dijeron, pero no lo entendieron, o no se los dijeron. No se lo explicaron claramente. Y a mitad de camino se apartan del Señor. Bueno, va a ser usted burla y afrenta y tropiezo en el mundo para la causa de Cristo. Van a decir: venga, y ese no escriba todos los domingos, todo entre semana y no sé qué. Bueno, hermanos, Cristo dice en Lucas 14:33 también que los que quieran ser sus discípulos debían estar dispuestos a renunciar a todo. Mire, Lucas 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Perdón. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a renunciar a todo de nosotros. No es que ya vaya y usted tenga que quedarse sin nada, pero después debe estar dispuesto a hacerlo, hermano o hermana, aún su propia vida. Hermanos, es como cuando le dice al joven rico que dejara sus riquezas y lo siguiera, ¿no es cierto? Marcos 10:21: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Si ve que es el mismo llamado, se los hace de muchas maneras el Señor a diferentes personas. Por ejemplo, el Señor dice a Ananías de Pablo, cuando le está diciendo la instrucción a Ananías, que Pablo cuánto iba a padecer por su nombre. En Hechos 9:15 al 16, cuando lo llama, no lo engaña, no engañó a Pablo tampoco. Mire lo que les dice ahí: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es un llamado de la Biblia, hermanos, todo el tiempo lo hace. Y Pablo replica ese mensaje siempre.
a sus oyentes. Mire, por ejemplo, en Hechos 14:22 les dice esto: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, váyase a Lucas 9:57 al 62. Él deja claro a quien quiere seguirlo que deben estar dispuestos a abandonar muchas cosas terrenales, o si no, no pueden ser sus discípulos, o si no, no van a ser salvos. Es un llamado abundante en las Escrituras. No es solo una cita que usted pudiera decir: no, es que eso fue, hermano, todo el tiempo. Y hay más, no traje todas, hay más. Mira lo que dice allá. Aquí personas que quieren ir en pos de Cristo. Personas como el que viene a la iglesia, el que está dudando, el que está con su corazón todavía dividido. Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Quería ir en pos de Cristo. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si usted viene a mí pensando en prosperidad material, olvídese. Váyase a otra religión. Váyase con otro maestro. Váyase para el mundo. Allá puede conseguir buen dinero. Sigue 59. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mire, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La familia, hermanos. El hogar. El hogar quiere terminar de despedirse de los muertos espirituales antes de ir al Señor. No, déjeme todavía gozar un poquito con mi familia. Yo todavía soy joven. Yo todavía tengo cosas que disfrutar con ellos. No, deje que los muertos entierren a sus muertos. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es similar. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que ya puso su mano en el arado y se devuelve no es apto, no puede ser discípulo de Cristo. Ese es el lamentable estado de muchas personas, Dios mío. Que sean temporales esas cosas, que no pase acá. Aquí ha pasado muchas veces y no están bien después de eso. No se fueron a vivir mayormente en santidad, porque uno dijera: bueno, no ha habido el primer caso, hermanos, de que pase eso. Pero hay hermanos de Ipiales que salieron a esta congregación y hoy sí viven mayormente en santidad. Entonces, hermanos de Ipiales, ustedes deben discernir eso. Porque yo le puedo decir que todos los que se han ido de esta iglesia están o en el mundo o en una iglesia falsa. Vamos al segundo capítulo. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Acuérdense que Pedro había aconsejado a Cristo, ten compasión de ti, ¿no es cierto? Y Cristo le dice que más bien nos debemos es negar. Dice: no, Pedro, más bien hay que negarse. Entonces, dice Matthew Henry: los discípulos deben seguir a Cristo. El que quiera ser su discípulo debe seguir a Cristo y debe ver su nacimiento, vida y muerte, que fueron actos de abnegación, un vaciamiento de sí mismo. Y el siervo no es mayor que su Señor. Juan 15:20. Todos los discípulos y seguidores de Cristo deben negarse a sí mismos. Todos. Hermano, esta es la ley fundamental de admisión a la escuela de Cristo. La primera y gran lección que se debe aprender allí es la puerta estrecha, es el camino angosto. No debemos admirar, por ejemplo, nuestra imagen, porque admiramos mucho nuestra propia imagen. O la cuidamos, más bien, cuidamos mucho nuestra propia imagen. Ni satisfacer nuestro propio humor o carácter. Satisfacemos, no, es que el niño acaba de levantar. Déjelo porque el niño acaba de levantar y él se levanta de mal genio. No, eso hay que corregírselo de una. De una. ¿Cuál que se levanta de mal genio? No. Ni los adultos, mucho menos. No debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento.
ni buscar nuestras propias cosas, ni ser nuestro propio fin. Cuando usted dice, yo voy a cumplir mis sueños, usted es su propio fin, no Cristo. Sigue diciendo Matthew Henry, debemos negarnos a nosotros mismos por Cristo, su voluntad y gloria. Debemos también negarnos a nosotros mismos por el hermano y por su bien espiritual. Y también debemos negarnos a nosotros mismos por nosotros mismos, por el bien de nuestras almas, hermanos. Es buenísimo negarnos a nosotros mismos. Es lo mejor. Pero no queremos hacer lo mejor, porque amamos la carne, no amamos el alma. Mira, hermanos, el yo, hablemos del yo un poco. El yo. Ese es el obstáculo más grande para seguir a Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad, ese es el obstáculo más grande que nos impide entregarnos fielmente a Cristo. Mire, el yo, por ejemplo, me lleva a adorar el ídolo de mi conveniencia. Un ídolo que no le demande cosas. El yo me lleva a seguir las riquezas para satisfacer mi codicia. Mi codicia. El yo me lleva a seguir el mundo para satisfacer mis placeres carnales. El yo me lleva a poner a mi familia terrenal antes que a Cristo para evitarme problemas. Siempre va apuntando al yo. Mire, hermano, el yo quiere su bienestar, quiere su propio bienestar, quiere su comodidad, su tranquilidad, su felicidad, su paz, su autorrealización. Al yo no le gusta padecer, al yo no le gusta enfermarse, al yo no le gusta sufrir, al yo no le gusta padecer persecución. Mira, hermanos, usted y yo, escúcheme bien, allá hay Piales y aquí hermanos de Bogotá, vivimos en una sociedad que gira en torno a gratificar el yo. La autoestima, que es lo más antibíblico que hay, que nos dice todo el tiempo cosas como ámate a ti mismo, tú primero, sé feliz, lucha por tus sueños, no dejes que nadie te los robe, porque tú mereces lo mejor. Ejemplos de eso es, en el mundo está el pensamiento positivo, la visualización mental, en el cristianismo, falso cristianismo, la teología de la prosperidad. Y todo eso impregnado, o todas estas corrientes impregnadas de psicología, humanismo y nueva era. Hermanos, con el amor al yo venimos de nacimiento. Nadie nos enseñó a amarnos a nosotros mismos. Eso lo hacemos, lo más fácil del mundo es amarnos. Mira a su hijo de recién nacido, de 6 meses, de 7, 8. Es un diosecito. Es el centro del mundo. Solo demanda. Venimos de nacimiento con el amor al yo. Mire, Efesios 5:29 lo dice. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Mire, sino que la sustenta y la cuida. Nadie la aborrece, hermano, nadie. No existe nadie en el mundo que aborrezca realmente su carne. Nadie en el mundo impío. Yo la debo aborrecer como cristiano, pero me cuesta. ¿Sí me entienden? Nadie la aborrece. El mundo lo que aborrece es el alma. Su alma sí la aborrece. Pero su carne no. Su carne la ama, la consiente, como dice acá. La sustenta y la cuida. Por eso el Señor nos manda a amar al prójimo como ya nos amamos. No como enseñan en las falsas iglesias, usted primero debe amarse a usted para amar al otro. No, hermano, usted ya se ama. Ames hacia el otro como ya se ama, porque ya viene usted de fábrica así. Dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tuercen las escrituras, hermanos? Yo recuerdo en un seminario, en un congreso, nos llevaron y nos enseñaron esto. Imagínense que es que yo primero me tengo que amar para amar al otro. Yo primero me tengo que perdonar para perdonar al otro. No, hermano, eso no es así. Usted ya se perdonó, nosotros siempre nos perdonamos, siempre nos justificamos. Nosotros pasamos por alto nuestras faltas. Mire, es tan terrible que Pedro mismo pensó en el yo de Cristo, ¿no es cierto? Yo ya se los decía. En Mateo 16:22 se lo va a leer completa. Entonces Pedro, después de que Cristo dijo que tenía que padecer y morir,
Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mira, hermanos, por favor, dejemos el sentimiento lastimero por otros. Eso no es bíblico, hermanos. Si la persona está pecando, no lo justifiquemos, no la justifiquemos. Eso es un sentimiento lastimero y pecaminoso. Está Satanás obrando a través suyo para endurecer al hermano o a la hermana o al amigo o a la amiga. No hagamos eso, hermanos. Los victimizan. La falsa misericordia. El pobrecito. Pero hermano, usted con sus hijos, por ejemplo. Hermano, aquí en la iglesia no hagamos eso, hermanos. Hermanas, abuelas, madres. No hagamos eso. Hermanos, cuando alguien está en una disciplina bíblica, pobrecito, es que les falta misericordia. Cuando alguien se está exhortando, pobrecito, es que le falta misericordia. Aquí pasa, hermano, todo el tiempo. Cada vez que se exhorta a alguien, salen casi siempre los mismos, o las mismas, o los mismos y las mismas, diciendo lo mismo. No hagan eso. Satanás está obrando por medio de ustedes, porque se les está exhortando un pecado. No hagan eso en Ipiales, por favor, hermanos. No hagan eso, por favor. Hermanos, miren, Amán, ¿se acuerdan de Amán? En la historia de Esther. Aunque era el segundo después del rey Asuero y lo tenía todo, no soportó el desaire de Mardoqueo. Esther 5:13 dice: pero todo esto de nada me sirve porque cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Lo tenía todo. En ese momento, cuando dice estas palabras, la reina Esther lo había invitado a él y al rey a un banquete especial que a nadie más había invitado. Eran los invitados especiales. Pero él lo tenía todo, pero no le amargó la vida que Mardoqueo no se le humillara. Mire, hermanos, eso es el orgullo, la soberbia. Mire, hermanos, es la alta estima de nosotros, como lo tenía Amán. La alta estima. Acuérdense, él mismo se clava su propia horca, se hace su propia horca porque él pensó que estaban hablando de él. Al que Asuero, el que el rey quiera honrar, ¿qué habría que hacerle? ¿Qué hacemos con el que el rey quiera honrar? Digo, no, saquémoslo en un caballo, que todo el mundo diga y no sé qué. Estaba pensando en él, tenía un alta, digo, nadie más puede ser honrado por el rey que yo. Pero hermanos, miren, escúcheme bien para que lo apliquemos a usted y a mí. Entre más alta estima tengamos de nosotros mismos, más nos van a doler las afrentas que nos hagan. ¿Sí me entiende? Si usted no se ama tanto, usted pasa por alto muchas afrentas. Pero cuando usted se ama tanto, cualquier cosita, vive amargado o amargada, con raíces de amargura de hace 4, 5, 6, 7 años. Porque se ama demasiado. Hermanos, pero mire, ahí salió el Pedro, en ese momento. El Pedro, su esposa. Ceres satisfizo el yo de Amán. Siempre sale un Pedro con sentimiento lastimero. Ceres, su esposa, mire lo que hacen en Esther 5:14. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. La esposa fue y le apaciguó. Estaba triste, lo apacigua con una cosa pecaminosa. Así hacen muchos acá. Así podemos hacer muchos. Con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos que están. No, mire. Y al otro le agrada. Porque a uno le gusta que lo consientan, así sea pecaminosamente. Qué triste. Vamos a otro ejemplo. Acá hizo un berrinche infantil, una rabieta infantil por no poder tener la viña de Nabot, ¿no es cierto? Primera de Reyes 21:4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El rey, hermano, tenía todo.
Pero se amargó la vida por una pequeña viña, la viña de Nabot. Hermanos, los berrinches, las pataletas. Acá hizo un berrinche, una pataleta infantil. Es cuando no tengo lo que quiero, hermanos. Como los niños, cuando no tienen el juguete que quieren o cuando no les prestan los juguetes. Cuando los padres no les satisfacen sus deseos. Tengamos cuidado, hermanos. Yo sé que hay que compartir, pero tengamos cuidado, hermanos, con alimentar la codicia y la envidia de los otros, porque uno les preste, hay que prestar, yo lo sé, pero también hay veces podemos estar satisfaciendo también la codicia y el amor propio del otro. O los adultos, nosotros los adultos, cuando no tenemos todo lo material que quisiéramos, cuando estamos codiciando al otro, cuando no tenemos contentamiento, cuando no tenemos el dinero suficiente, el trabajo que quiero y envidiamos al otro. Podemos hacer berrinches. No, es que mi situación es otra, usted no conoce la mía. O sí la conoce, pero no es igual a la suya. Pero mire, sale el Pedro. Jezabel, su mujer, satisfizo el yo de Acab, ¿no es cierto? Ahí en el 21:7, Primera Reyes 21:7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot, de Jezreel. La mamá, ay, no, la abuelita, venga, le da el juguete al niño, cuando los papás ya dijeron que no, por ejemplo. Ahí sale la Jezabel, o el Jezabel, o el Pedro, o Ceres. Hermano, mire, al yo no le importa el alma, al yo le importa la carne. Como dice en Marcos 8:35, ahí en el contexto, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Salvar su vida la perderá, va a perder el alma por salvar la vida terrenal. Mire, hermanos, al yo no le gusta que le digan la verdad. El yo odia al que le dice la verdad. Efesios 6:14. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Al yo no le gusta, hermanos. Mira, hermano, al yo no le gusta que le exhorten. Al yo no le gusta que lo exhorten. Al yo no le gusta que le muestren sus pecados. Al yo no le gusta que le muestren sus deberes. Al yo no le gusta que le digan que debe arrepentirse. Al yo no le gusta tomar medidas. Al yo no le gusta cambiar, hermanos. El yo quiere vivir en su zona de confort. Al yo no le gusta escuchar, hermano. Al yo le gusta hablar, pero no le gusta escuchar. Al yo no le gusta morir. O sea, morir a sí mismo. Al yo no le gusta levantarse temprano a orar. Al yo no le gusta ganarse problemas por predicar. Al yo no le gusta meditar en las escrituras para cambiar. Hay unos que meditan en la escritura solo para la cabeza, pero nosotros debemos meditar en las escrituras para cambiar. Al yo no le gusta negarse a sí mismo. Y el llamado del Señor es: niéguese a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos, hermanos. Hermanos, debemos estar dispuestos a crucificar la carne. Debemos estar dispuestos a hacer morir las obras de la carne. Debemos estar dispuestos a luchar diariamente contra el pecado y el mal, a salir del mundo, hermanos, de lo pecaminoso. Hermanos, debemos negarnos, debemos apartarnos a ese yo pecaminoso, a esa impiedad que mora y que todavía en algunas áreas de nuestra vida reina. Debemos negarnos a los deseos carnales y mundanos. Hermanos, debemos también negarnos a antiguas amistades si no queremos que sean tropiezo para nuestro caminar. Debemos negarnos a nuestras obras de justicia para salvación. Hay personas que dicen: mire, yo todo lo que he sufrido, todo lo que me ha pasado, y todavía no, Dios no me salva. Como si eso fuera un mérito, como si fuera como los católicos, como los estigmas, como todas esas cosas. Como si yo me tuviera que dar golpes, azotarme. No, eso es una obra de justicia. Muchos piensan así: es que cómo sufrió de chiquito. Ay, no. ¿Cómo sufrió? Bueno, igual debe arrepentirse. Así es.
Debemos negarnos o apartarnos de los placeres y beneficios que este mundo da si estos compiten con Cristo, hermanos. Debemos negarnos a las expectativas como tenían los judíos de un reino terrenal y la grandeza mundana. Debemos esperar reproches según Cristo, persecución y posiblemente muerte por causa de Él y del Evangelio. Hermanos, usted y yo debemos negarnos a las obras de la carne, como dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, miren, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne, hermano. ¿Qué es la carne? ¿Cuáles son esas obras de la carne? Nos lo dicen los versos previos. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? ¿Cuáles usted debe hacer crucificar? Estas primeras, hay más. Ahorita vamos a ver más cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mira, el católico romano por eso no puede ser salvo, no es salvo. Comenzando por estas cosas. La idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, hermanos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Dice, porque los que practican tales cosas no podrán heredar el reino de los cielos, o no heredarán el reino de Dios. Hermanos, aquí habla de cosas de los ojos. Las primeras son de los ojos: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Tiene que ver con los ojos y también con lo que está dentro, obviamente. Mire, las que siguen tienen que ver con alimentar la mente. La lascivia tiene que tener con alimentar la mente también. La idolatría y todo lo que tenga que ver con eso tiene que ver con el corazón, hermanos. Lo que usted ama, usted alude al ídolo que ama, ¿no es cierto? Y las últimas, enemistades, pleitos, celos y las contiendas, tienen que ver con la boca, con lo que yo hago con la boca. Y perdóneme, y las últimas, borracheras, orgías, tienen que ver con los placeres pecaminosos, con lo interior, con la carne, digámoslo así. Hermanos, debemos negarnos a lo terrenal, como dice Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Repite varias: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. En otro tiempo, ya no más. Debemos negarnos a como vivíamos en otro tiempo. Hermanos, por eso el Señor sigue diciendo, también hay más adelantico, en el 8 al 9, que debemos negarnos al viejo hombre, Colosenses 3 del 8 al 9. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas. Repite algunas: ira, enojo, repite de Gálatas más bien: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Mire, si usted nota, esta lista son de la boca. Esta lista son de la boca. Ira, sí, yo sé que todo nace del corazón, pero se manifiesta con la boca: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, la mentira. Todas tienen que ver con la boca, este grupo. Todo lo que tiene que ver con nuestras peleas, nuestras contiendas, también las contiendas contra Dios. La hipocresía, mire, dice palabras deshonestas de vuestra boca, la hipocresía. Las mentiras, los falsos testimonios. Debemos negarnos a esas cosas, hermanos. Debemos negarnos al mundo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, debemos negarnos al sistema de valores de este mundo, a la vanagloria de este mundo, a querer alcanzarla, a los deseos de los ojos y de la carne, como dice 1 de Juan 2, del 15 al 17. Debemos negarnos, hermanos. Nosotros ya no debemos estar corriendo por alcanzar este mundo, por querer ser alguien en este mundo. No, hermano, debemos ser alguien en el reino de los cielos.
Eso es lo que debemos buscar. Si el Señor le place darnos algo de añadidura, un poquito más de la añadidura, gloria al Señor por eso. Y si no, también gloria al Señor por eso, hermanos. Debemos negarnos a nuestra pasada manera de vivir. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Sí ve que todo viene en el sentido de negarnos? Despojados del viejo hombre. Niéguese al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, usted debe dejar, debe evitar lo que hacía en su pasada manera de vivir. Los vicios que tenía. Yo espero que eso ya no haya acá. Pero también las amistades del mundo que no le ayudan. O sea, esté con ellos, pero para hablarles de Cristo. Sí, tal vez para tener misericordia, si hay que tener misericordia en un momento dado. Pero no para tener comunión con ellos, hermanos. Debe dejar o evitar los hobbies del mundo, los que tenían su pasada manera de vivir. Ay, es que yo toda la vida hacía eso. Eso es una tradición en mi casa. No. Si eso tiene que ver con el ocio, con la carnalidad, debemos evitarlo, hermanos. Televisión que veíamos antes, música que escuchábamos antes, planes familiares que teníamos antes. No. Si eso va contra Cristo o va en detrimento de servir mejor al Señor, tiene que abandonarlo. Debe hacerlo por Cristo, por su alma y también por el bien de su familia. Porque si usted está llevando a sus hijos a algo similar, tenga cuidado. Hermanos, debemos negarnos a nuestros éxitos y reputación pasada, si es que teníamos algo de eso. Filipenses 3 del 7 al 8 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mire, Pablo se negó a todo eso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted tenía un título en el mundo y eso no le está ayudando hoy en su vida espiritual, hermano, tómelo como basura. Tal vez le sirva hoy para tener un trabajo listo. No le estoy diciendo que no lo use en ese sentido, ¿no es cierto? Pero niéguese. Las hermanas acá se han negado a carreras. Aquí todas, creo que la gran mayoría son profesionales y se negaron a eso por sus hijos y por su familia. Eso está bien. Muchas hermanas ilimpiales también se han negado por su familia, a su religión, a un cargo, al respeto del mundo, la familia y los amigos. Hermano o hermana, yo siempre digo lo mismo. Pablo tenía mucho más que dejar que usted y yo. Pablo tenía abolengos, títulos, respeto, honra, todas estas cosas. Hermanos, dice J.C. Wright, un Salvador crucificado nunca se conformará con tener un pueblo egoísta, cómodo y con mentalidad mundana. Sin negarnos a nosotros mismos no hay verdadera gracia. Sin cruz no hay corona, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Hermanos, mire, otras formas de negarnos. Debemos negarnos entre nosotros, entre la iglesia, entre los hermanos. Colosenses 3 del 12 al 13. O en el hogar también, no necesariamente solo en la familia. Entre nosotros, entre hermanos. Colosenses 3 del 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, mire, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos negarnos entre nosotros. Debemos ser pacientes entre nosotros. No estoy hablando con el pecado, estoy hablando temas que puede estar ligado al pecado, pero sobre todo temas de carácter.
nuestras debilidades. Hay unos que son más débiles que usted. Las diferencias de opinión que no tienen que ver con pecado ni nada de esas cosas. Asuntos de conciencia. Mañas que tienen unos y los otros no. Mañas que no sean pecaminosas en sí. Mañas, usted hace las cosas de una manera y hay otros que hacen de la otra manera. Hermano, porque el hierro con el hierro se pule, hermanos. Y el hombre en el trato con el hombre. Debemos perdonar, aquí hablamos. Aquí lo dice. Perdonándonos unos a otros. Ofensas, hermanos, pasar por alto ofensas. Y hermanos, y mucho más si son menores. Pero hay personas que se quedan con ofensas menores de años. Y tienen raíces de amargura. O tal vez cosas que ni siquiera fueron ofensas. Pero él o ella cree que fueron ofensas. Hermanos, el yo es impaciente. Mira, aquí está hablando de mansedumbre, paciencia. El yo es impaciente. El yo es implacable con otros, pero no con él. El yo quiere que todo se haga como él quiere. Hermanos, debemos negarnos, es similar o es complementario más bien. Debemos negarnos si nos ofenden. Ah, bueno, ¿y por qué el anterior? También, porque Cristo, o sea, no podemos perdonar, pero Cristo nos perdona. Y no podemos perdonar cosas menores cuando Cristo nos ha perdonado muchas cosas mayores. La Biblia dice que ese tipo de personas lo más probable es que no sean salvas. Sigamos, debemos negarnos si nos ofenden. Sigamos, que es parecido. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis la bendición. Hermanos, no podemos estarnos desquitando con venganza. Mira, hermanos, el yo se ofende mucho cuando le ofenden, como Amán, ¿no es cierto? Se ofende mucho cuando le ofenden. Al yo le gusta ganar, al yo le gusta que le den la razón. La venganza, el desquite. Hay personas que hacen caso vengándose. Bueno, pues sí, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Pues de ahora en adelante yo mejor no hablo. Dicen cosas así, ¿no es cierto? Hacen caso vengándose. Esto es venganza. Yo ya no vuelvo a decir nada, yo mejor me quedo callada para evitarme problemas. O sea, está haciendo caso en cierto sentido, callarse a ciertas cosas, pero lo está haciendo también por venganza, porque hay cosas que sí debemos decir. Hermanos, debemos negarnos por amor a otros. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Mire lo que es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Mire, va contra el yo, el amor. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Todas estas cosas tienen que ver con nuestro yo. Irritarnos por cuando nos irritamos por cosas porque nos están haciendo como nosotros queremos. No guarda rencor. Ay, me ofendieron, lo que he dicho ya varias veces. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto lo hizo Cristo por nosotros, hermanos. Todo esto lo hizo Cristo por nosotros. Pero, hermano, aplicado a nosotros, aplíquelo con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Pero eso sí, no es todo lo soporta, todo lo soporta. En el sentido de que la Biblia dice que, aquí está hablando del amor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿No es cierto? Debemos tener cuidado con eso, ¿no? No es acolitar el pecado porque como todo lo soporta. No. Ahí también viene diciendo que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No, los falsos maestros, no, es que todo lo soporta. No, yo no voy a soportar herejías, porque no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermanos, mire, hay personas, bueno, lo debemos hacer por la iglesia y por Cristo. Sufrir por Cristo, sufrir por la iglesia. Pablo lo dijo. Padezco por ustedes. Hermanos, mire, tengamos cuidado con ensimismarnos demasiado en nuestros propios problemas.
Tengamos cuidado, no nos ensimismemos en nuestros propios problemas. Mira, hermanos, como si fueran los únicos problemas. Solo quieren ser oídos, solo le quieren estar contando los problemas al otro. Y está bien, está para eso la iglesia. Pero cuando usted de pronto le empieza a comentar algo, usted se le fue la mente, porque está tan metido en sus problemas que no le importa lo que pasa con los otros. Busca lo suyo. No está amando a sus hermanos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, pero hay personas que solo están hablando de sus problemas y nunca le preguntan a otro hermano cómo está su vida, cómo están sus luchas, cómo va esto. Solo quieren ser oídos, no le importa a los otros, no oyen, solo hablan. Piensen en sus hermanos, piensen en otras personas, piensen en los pastores también. Hermanos, Cristo se negó por nosotros. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, mire, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó siendo Dios. Usted y yo no somos Dios y no nos despojamos. Él era Dios y sí se despojó. Mira el contraste tan grande. Hermanos, y también debemos negarnos a nuestra propia justicia para salvación. Filipenses 3:9, como dijo Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se negó a su propia justicia, y eso debe hacer toda persona que quiera ser salva. Porque si voy con mis obras de justicia, con mis sufrimientos como obra de justicia, el Señor lo va a ver como un trapo inmundo. No hay salvación allí. Váyase humillado, sin sentimiento autolastimero. Váyase como un pecador que ha pecado voluntariamente durante toda su vida. Váyase como lo que realmente es el hombre antes de Cristo. Mire, la gracia por medio de Cristo derriba el orgullo del hombre. Exalta la gracia de Dios. Derriba ese orgullo, la justicia propia, el ego y la jactancia humana. Humilla el yo humano, hermanos. El yo del hombre. Nos humilla. Eso hace el evangelio, hermanos. Nos humilla. Y solo el cristianismo bíblico hace eso. Ninguna religión hace eso. Ninguna otra religión hace eso. Solo el cristianismo bíblico. Y la gracia nos muestra eso. La gracia nos derriba el yo. Mira lo que dice Spurgeon. Si hemos de ser discípulos de Cristo, Él exige que nos entreguemos a Él por completo y sin reservas. Jesucristo no quiere la mitad de un hombre. Él quiere todo lo que es, cuerpo, alma y espíritu. No puedes ser discípulo de Cristo a menos que estés dispuesto a renunciar a todo lo que tienes por orden suya. Hermano, hermana, la carne debe ser crucificada diariamente. Al diablo hay que resistirlo diariamente. Al mundo hay que vencerlo diariamente. Hay una guerra que librar y una batalla que pelear, hermanos. Dice Spurgeon, nadie se ha entregado verdaderamente a Cristo a menos que haya dicho esto. Y que esté viviendo esto y que realmente sea así. Nadie lo ha hecho a menos que esto haya pasado en su vida. Señor mío, te doy mi cuerpo, alma, talentos, bienes, casa, hijos y todo lo que tengo. De ahora en adelante los tendré a tu voluntad, como un mayordomo bajo tus órdenes. Tuyos son, en cuanto a mí no tengo nada. Te lo he entregado todo, hermanos. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo. Tercer capítulo, tome su cruz y sígale. ¿Qué es la cruz, hermano? Tiene que ver con la muerte. Con la muerte. Pero lo voy a explicar un poquito más adelante. Voy a citar a Matthew Henry que dice, son todos los sufrimientos.
que padecemos por causa de Cristo, por causa del Evangelio, no por otras causas. Son las aflicciones providenciales. Providenciales. Llegan de repente. Puede que usted no haya pecado, pero el Señor se las manda. Las persecuciones por causa de la justicia. Cada problema que nos sobreviene por causa del Señor. Los problemas de los cristianos se llaman apropiadamente cruces, en alusión a la muerte de cruz a la que Cristo fue obediente, y debería reconciliarnos con los problemas y quitarnos el terror de ellos, que estos sean lo que llevamos en común con Cristo. O sea, nos debe, cuando nos pasen esas cruces, cuando tengamos esas cruces, lo que está diciendo Matthew Henry, o está tratando de explicar, es que nosotros debemos reconciliarnos con esos problemas. Debemos verlos como buenos. Debemos recibirlos en silencio y callar. Como Job finalmente entendió, ¿no? Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca. Tome su cruz, dice la cita. Pero en Lucas 9:23 dice cada día, le agrega cada día. Hermanos, con alegría y paciencia. Con alegría y paciencia, no como, pobrecito yo, como el fariseo que ayuna y que ponía su cara triste porque ayunaba. No, con alegría y paciencia. Hermanos, tome su cruz, tome toda aflicción, todo mal que le sobrevenga, como dijo Job en el capítulo 1, o en el 2, perdón. ¿No es cierto? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esa es la actitud. Debemos recibir todo mal, por vergonzoso y doloroso que sea, porque han sido asignados por Dios, hacen parte de nuestro llamado, y es la cruz individual que debemos llevar cada uno. Mi cruz no es la misma suya. Yo tengo mis cruces, usted tendrá las suyas. Debemos someternos mansamente a estas cruces, con entera resignación a la voluntad de Dios, como Cristo hizo. Cada discípulo de Cristo, hermanos, tiene su cruz, les decía, individual. No todas son las mismas. Hermano, cada uno de nosotros tiene un deber que cumplir. Asimismo, cada uno de nosotros tiene problemas y cruces que afrontar, ¿no es cierto? Que soportar. Dice Matthew Henry, las cruces son la suerte común de los hijos de Dios, la que la sabiduría infinita nos ha asignado y la providencia soberana nos ha puesto como la más apropiada para nosotros. Las cruces son buenas. Las cruces son buenas. Todo discípulo de Cristo debe tomar lo que Dios ha hecho su cruz. Alude a la costumbre romana de obligar a los condenados a ser crucificados, el llevar la cruz. Mire, todo siempre se cita a Simón de Cirene, que cargó la cruz de Cristo, le ayudó a llevar la cruz de Cristo. Lucas 23:6. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Es la misma imagen, hermanos. Siguiendo a Cristo. Siguiendo a Cristo. Él iba atrás. No, Cristo va adelante. En pos de Él. Él lleva la parte más pesada. Nosotros llevamos la parte más liviana. Porque su yugo es suave y ligera su carga. Amén. Hermanos, la cruz está en nuestro camino, está preparada para nosotros, hermanos. Ahí está, siempre va a haber. Olvídese que no hay cruces, no hay corona sin la cruz. No hay corona. Cristo fue exaltado hasta lo sumo después de padecer en la cruz. Hermanos, ahora usted y yo voluntariamente no debemos hacernos cruces, porque sí. Pero sí debemos acomodarnos a las que Dios nos ha puesto. Entonces, ¿hay cosas que usted puede hacer? No, hermanos, el cristianismo también es práctico en cierto sentido, ¿no es cierto? Y entonces, solamente por sufrir, hacemos cosas cuando hay formas fáciles de hacer ciertas cosas. No sé si me entiende. Hermanos, no, pero sí debemos acomodarnos a las que Dios nos ha puesto. Dios ha puesto, si usted por causa de Cristo se gana el enemigo a su familia, usted debe tomar esa cruz. Usted no está buscando esa cruz. Usted quisiera que su familia se entregara al Señor. Esa es la que Dios le puso. Y lo está probando, nos está probando.
Hermanos, debemos manejar una aflicción de forma que no sea un obstáculo para servir a Cristo. Viene la aflicción, viene la cruz y no se puede volver un obstáculo. Viene la enfermedad, no se puede volver un obstáculo para servir al Señor. Yo siempre también les digo a los dipiales y les he dicho acá, los moquitos no se nos puede volver un problema. A muchos se ríen porque yo siempre, hermanos dipiales, siempre lo he dicho, llevo 10 años diciendo esto. Siempre lo he dicho. Hermanos, debemos quitarla de nuestro camino, ese obstáculo, y seguir adelante sí con la cruz. Sabemos quitar el obstáculo que nos impide llevar la cruz y seguir con la cruz, aunque sea pesada por momentos. Mira, hermanos, Matthew Henry dice, no solo debemos llevar la cruz en silencio, ya hablamos de eso, callado como Job, o como debió haber hecho Job más bien. Debemos aprovecharla para lo bueno, la cruz es buena. Mire, usted y yo no deberíamos decir, esto es un mal que me vino, debo soportarlo, pues no puedo evitarlo. Esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser esta, esto es un mal, lo soportaré porque obrará para mi bien. Esa debería ser la actitud, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y habla de la predestinación y de la glorificación, o de la predestinación hasta la glorificación. Hermanos, tomar la cruz es la consecuencia de habernos negado a nosotros mismos. Yo me niego y por tanto puedo tomar la cruz. Si usted no se niega, no va a tomar la cruz. Hermanos, pues los que no se niegan a estos placeres del pecado y a las ventajas del mundo por Cristo, dice Matthew Henry, cuando llega el momento nunca tendrán en el corazón dispuesto para tomar su cruz. El que toma la resolución de vivir como un santo podrá morir como un mártir si le toca. El que no ha tomado la resolución de vivir como un santo, si le toca morir como un mártir, va a negar a Cristo en ese momento. Yo se lo he dicho también varias veces. Si no somos fieles en lo poco, en lo mucho no lo seremos. Aquí en lo fácil no somos fieles, no nos negamos. ¿Usted cree que va a tomar la cruz si viene una persecución terrible? Hermanos, usted y yo, si bien es cierto que no todos los cristianos mueren como mártires, sí debemos estar dispuestos a morir, hermanos. A saber que nuestra vida está en peligro, hermanos. Escúcheme bien, yo también he dicho esto en otras ocasiones. Ser cristiano puede ser peligroso. Ser cristiano puede ser peligroso. Dijo Cristo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Mire, estos se negaron, o los cristianos se niegan, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, hermanos, si nos hemos negado a Cristo, tenemos la vida eterna. Es una evidencia de que vamos a ir al cielo. Y también vamos a tener algunas cosas extras en esta vida. La añadidura, como dice ahí. Pero, hermanos, con persecuciones, con aflicciones, con tribulaciones, con problemas. Los que se han negado viviendo piadosamente, hermanos, van a padecer persecución, como dice 2 de Timoteo 3:10. Y también todos los que quieren vivir 3:12, perdón. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, entonces no voy a vivir piadosamente para no padecer persecución. Bueno, pues usted se nota que no va a heredar el cielo, evidentemente. Sí, obvio. Un cristiano no le importa, quiero vivir piadosamente, voy a padecer persecución por causa de eso, no importa. Hermano o hermana, debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Yo ya leí esta cita al principio, en Marcos 8:35, la parte B, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará, la salvará. Hermanos, debemos estar dispuestos a perder nuestras vidas por Cristo y el evangelio. Muchos, mire, a muchos no solo les pesa la cruz, muchos le temen a la cruz.
¿Sí me entiende? Porque son cobardes. Que Dios nos guarde de eso. Muchos no solo les pesa, le temen. Pero Cristo tiene sus mártires. Como dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hay mártires hoy en el cielo y habrá mártires hasta que Cristo vuelva. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Estos son los que están en el cielo, claman: ¿no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como ellos. Hay muchos que van a seguir. Se deben completar ese número de consiervos, mártires también, hermanos. Cristo vengará la sangre. Cristo los tiene como preciosos a los mártires. No todos vamos a morir como mártires. Alguno de nosotros le puede tocar, a otros no. Pero hermano, sea lo que sea, vamos a padecer persecución. Puede que no con la muerte, pero sí persecución. Y si padecemos por Cristo, eso es una bendición. Porque bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, esto le pasó a Cristo, ¿no es cierto? Padeció persecución por causa de la justicia. Lo vituperaron, lo persiguieron, dijeron toda clase de mal contra él mintiendo. Levantaron toda clase de falsos testimonios. Bueno, hermanos, debemos ir en pos de él. Acuérdense, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Hermanos, y aquí dice que también persiguieron a los profetas. No es algo nuevo, no será algo nuevo, siempre ha sido. Mire, en Hebreos 11, 36 al 38, nuestros antecesores padecieron mucho más de lo que nosotros hemos padecido. Hermanos, esa es la realidad. Mire, otros experimentaron vituperios y azotes. Usted y yo no nos han azotado por causa de Cristo. Y a más de esto, prisiones y cárceles, nada de esto. Fueron apedreados, aserrados, nada de esto. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire, cito dos frases de Spurgeon. Desde el maestro hasta el último discípulo es una procesión de portadores de la cruz. Es una procesión. Detrás de Cristo, una procesión de portadores de la cruz. No como hacen en Semana Santa, ¿no? Spurgeon también dice en otro lado, que cada uno de nosotros se anime con la siguiente reflexión: personas mejores que yo han llevado una cruz más pesada que la que yo tengo que llevar, hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Nos amamos tanto y vemos nuestros problemas tan grandes. Es que yo soy la única, yo soy el único, nadie más, pobrecito yo. Un sentimiento autolastimero. Dice, y síganme. Hermanos, lo debemos seguir tomando la cruz hasta la muerte, como hizo Cristo. Cristo llevó la cruz hasta la muerte. Simón de Cirene lo acompañó allá hasta el final. Mire, hermanos, lo seguimos hasta la muerte para llegar a su reino y a su gloria, ¿no es cierto?, al cielo, cumpliendo nuestro deber en humildad, con celo, con paciencia, con abnegación, con negación, hermanos, a través de todos los sufrimientos y la muerte. El maestro, todo maestro va adelante, ¿no es cierto?, y los discípulos lo siguen. Los pastores van adelante, las ovejas lo siguen. Debemos seguir a Cristo en todo lo que tenga que ver con la santidad
y la obediencia. Nosotros los discípulos de Cristo, si es que somos, y si queremos serlo, y si queremos seguir siéndolo, debemos estudiar a Cristo para imitar a nuestro Maestro. Y conformarnos a todo su ejemplo, a lo que Él hizo. Hermano, no importa las cruces que vengan. Cristo sufrió la peor cruz, ¿no es cierto? La peor. Y no merecía nada, Él no, ni siquiera hubo engaño en su boca, hermanos. Debemos seguir sus pisadas en los padecimientos, hermanos. Entonces, y sígame, bueno, en los padecimientos. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, mire, para que sigáis sus pisadas. Está hablando de padecimientos. Está hablando de padecimientos. Hermanos, debemos callar al llevar nuestra cruz cuando lo estamos siguiendo. Como dice Cristo, primera de Pedro 2, del 22 al 23. Sigamos ese ejemplo de Él. Mire, el cual no hizo pecado, mire, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, Cristo no pecó con su boca en medio de los padecimientos. Sigamos ese ejemplo. Lo maldijeron y no respondía con maldición. No hubo engaño en su boca. No mintió para evitar la persecución. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecemos, Señor, esto hace parte de tu providencia. Esto es parte de la cruz que me toca llevar, cuando es por causa de Cristo y del Evangelio. No, es que yo por obedecer al Señor me pasó lo que me pasó. Usted no quiere entonces llevar la cruz. Usted está en la teología de la prosperidad y no se ha dado cuenta. ¿No es cierto? Porque cree que la obediencia lleva a que a uno no le pasen problemas. Y es todo lo contrario, hermano o hermana. Yo no sé en qué estamos pensando. Yo no sé en qué iglesia estamos y seguimos pensando eso. Por la obediencia vamos a padecer persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Despertemos, hermanos, porque entonces no hemos entendido algo básico. Salimos de la iglesia de la prosperidad y seguimos pensando como en la iglesia de la prosperidad. Hermanos, perdonemos como Él perdona. Colosenses 3:13 al ver. Estoy hablando de seguirlo, ¿no? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sencillo, hermanos, pero nos cuesta mucho hacer estas cosas. Vivamos en santidad, como Él vivió en santidad. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sigamos sus pisadas. Él fue santo, nosotros también vivamos en santidad. Purifiquemos, limpiémonos de toda inmundicia. Hermanos, neguémonos. Tomemos la cruz hasta la muerte, como Cristo hizo. Voy a volver a leer la de Filipenses, pero desde el 5, porque habla de nosotros, para que miremos el ejemplo de Cristo y sigamos sus pisadas. Mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debemos tener el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y llevó la cruz. Se negó y llevó la cruz. Hermanos, yo ya les decía, pero les leo esto. Cristo llevó el extremo pesado de la cruz. El extremo que tenía maldición sobre Él. Que tenía la maldición sobre Él. Y así hizo que el otro extremo fuera liviano y fácil para nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Son palabras de Cristo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabe usted por qué vive abrumado o abrumada tomando la cruz? Porque no la quiere cargar. Mira, aquí dice,
hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. Como usted no la quiere cargar, no tiene descanso en su alma. Cárguela y hallará descanso. Eso es lo que nos está diciendo. Lleves mi yugo, es ligero. Es muy ligero comparado con el que Cristo llevó. Si usted se pone en la disposición y toma la cruz, va a hallar descanso para su alma. ¿Sí me entendió? Hermano o hermana, mire, usted puede saber la teoría. Yo sé la teoría. Casi todos sabemos la teoría acá. Pero cuando vienen estas cosas, se le olvidan. Cuando viene una disciplina del Señor, cuando viene una exhortación en la iglesia, cuando viene una enfermedad, se le olvida. Cuando viene una persecución, se le olvida. Cuando viene un rechazo de su familia, se le olvida. Se nos olvida. Nos miramos en un espejo y se nos olvida cómo éramos. Jóvenes, niños, jóvenes en Ipiales que allá son un poco más grandes, pero también aquí a los más grandecitos sobre todo. ¿Por qué no han seguido a Cristo? ¿Por qué no lo han seguido? ¿Por qué no se han negado a sí mismos, han tomado la cruz? ¿Por qué no se han decidido plenamente? ¿Sabe por qué? Porque ustedes aman su yo y a ustedes les pesa la cruz y temen la cruz. No quieren negarse. Usted, adulto, de corazón dividido, y también para algunos jóvenes, obviamente. ¿Por qué no se han negado y tomado la cruz? Porque usted ama su yo. A usted le pesa la cruz. Usted no quiere la cruz, usted le teme a la cruz. Usted no se imagina tomando la cruz, no, o sí se imagina, pero le tiene pavor a tomar la cruz. Bueno, ya sabe que es el alma, ¿no? Hermano o hermana, seguir a Cristo implica que debo buscar otro trabajo si eso me estorba mi caminar cristiano. Seguir a Cristo implica que debo dejar de vender, por ejemplo, un domingo, si usted tiene un negocio, para poder congregarse y para no blasfemar el día del Señor. Seguir a Cristo implica que debo organizar mi matrimonio. Que usted, mujer, debe sujetarse a su esposo, como dice el Señor, y que su prioridad son sus hijos, no su trabajo ni su yo. Que usted, hombre, debe ser cabeza y llevar a su familia a Cristo y educar a sus hijos en la disciplina del Señor. Amén. Que los hijos deben obedecer a sus padres en lo bueno. Amén. En todo lo bueno. Que las mujeres deben vestirse piadosamente. Que debemos cerrar los hombres, sobre todo nuestros ojos, afuera para no pecar. Que usted y yo, y al que le cuesta más, debe levantarse temprano a orar. Que debemos meditar y profundizar en la Biblia para obedecerla, no para aprender solamente en la mente. Que debemos poner en práctica los sermones y estudios semanales. Porque uy, qué sermón, uy, la cruz, uy, negarse. Y el lunes ya no nos estamos negando. Que debemos atender a las exhortaciones cuando son conforme a las Escrituras. Que debemos servir a los hermanos y por tanto debemos congregarnos, porque si no, ¿cómo nos servimos unos a otros? Que debemos perdonar, porque Cristo perdona. Que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, hermanos. Una religión que no cuesta nada no vale nada, hermanos. J.C. Ryle, hermanos. Cristo lo dio todo, hermanos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? Cada vez que hay un problema, ¡ay, no, Dios mío, eso es una aflicción terrible! Y por unas tontadas hay veces, es que no me saludan, es que a mí me la tienen montada. Cosas así. Mire lo que han padecido otros, hermanos. Mire lo que padecen otros. Es más, mire un poquito a su alrededor a sus hermanos o hermanas y tal vez son cosas mayores que lo que usted está padeciendo. No, hermanos, dejemos tanto el amor al yo. Cristo se despojó completamente por nosotros. Él se entregó, hermanos. Y Él era Dios, hermanos. Y nosotros somos gusanos.
Nosotros estamos en el suelo, hermano. Él está en el trono. Amén. Así es. Aprendamos, hermano. Y usted va a decir, es que era Cristo, Él era perfecto. Bueno, entonces mire los otros ejemplos de las Escrituras. Mire, hermanos, a su alrededor, hermanas, que hacen un poquito mejor las cosas que usted. Entonces, ¿seguirá en pos de Cristo? Joven, que tiene corazón dividido, y nosotros que estamos, se supone que ya como discípulos de Cristo. Bueno, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, no podemos seguir viviendo como la iglesia moderna. Los cristianos de ayer vivían de una manera, los cristianos de hoy vivimos de otra, hermanos. Que Dios nos perdone, hermanos, porque el juicio de Dios comienza por su casa. Señor, ayúdanos, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos, por favor. Te lo pedimos, Señor. Obra en nosotros. Haz de nosotros, de esta iglesia, de cada hogar, de cada hombre, de cada mujer, hombres y mujeres valientes, Señor. Amén. Hombres varoniles, haznos hombres varoniles verdaderamente. Amén. Mujeres verdaderamente entregadas a ti. Señor, niños, que eduquen a estos niños como hombres, no como niños mimados, Señor. Te lo pido, Señor. Obra en nosotros, obra en cada uno. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.